en algún rincón cálido de tu habitación. Imagina que el ruido del mundo moderno se apaga lentamente. Los relojes siguen marcando el tiempo, pero tú ya no tienes prisa. Todo se vuelve suave. El aire, los pensamientos, incluso el recuerdo del día. Ahora imagina otra ciudad, otra época. Las calles no están asfaltadas. Bewanda tierra. Hay polvo en tus pies y el sol brilla sin filtro sobre los muros de mármol blanco. Estamos en Atenas. Hace más de 2000 años. La gente habla en plazas abiertas. Debaten, se ríen, se enfadan. Algunos visten con túnicas finas. Hablan de poder, de comercio, de prestigio. Otros, en cambio, no quieren nada. Nada en absoluto. Hay uno que duerme en un tonel. Otro se ríe de los ricos. Se burla del emperador. Otro más camina descalzo, cubierto apenas con una capa, mientras come cebolla cruda como si fuera un manjar. No son locos, son filósofos. Y su escuela, su modo de vida, se llama cinismo. Esta noche viajaremos juntos a ese tiempo para descubrir por qué estos hombres eligieron vivir como perros y cómo, en esa extraña forma de vida, escondían una sabiduría profunda. Este viaje tiene 4 momentos. Primero, sentirás cómo era vivir como un cínico. Después conocerás a su figura más radical, Diógenes de Sinope. Luego, nos sumergiremos en el misterio de su tumba olvidada. Y por último, veremos el contraste entre su vida austera y la pompa de otros pensadores que eligieron agradar al poder. Es un viaje sin sobresaltos, un espacio para dejar que tu mente flote. Y quizá, entre ideas suaves y callejones de piedra, encuentres algo parecido a la libertad. Encierra los ojos o simplemente deja que la voz te acompañe. Y empieza este recorrido por la vida sin vergüenza. Imagina un despertar sin la tiranía del reloj, sin la fría rigidez de una cama. El único llamado es el calor del sol, que lentamente calienta las paredes de barro que te rodean. Este no es solo un refugio, es un escudo, un manifiesto silencioso contra las exigencias del mundo. Tu hogar, tu fortaleza, tu celda autoimpuesta de libertad. Emerges lentamente del tonel. Tus movimientos son pausados, deliberados, sin prisa alguna. El sonido de tus pies descalzos, tocando la tierra desnuda. El aire matutino te envuelve. No es el aroma artificial de las esencias, sino la sinfonía cruda de la vida. El dulzor del pan recién horneado, mezclado con el penetrante olor del sudor y la dulzura embriagadora de los higos maduros. No hay urgencia en tus pasos, ninguna tarea pendiente, ninguna cuenta que rendir a nadie. Hoy, como tantos otros días, eres tu propio maestro. Tu vestimenta, una simple túnica gastada, no es una declaración de moda, ni un símbolo de estatus. Es una segunda piel que apenas cubre lo esencial. Los agujeros, las manchas no te inquietan, no definen tu valor. Si un día se desgarra por completo otra túnica, o quizás ninguna será suficiente, la vergüenza de la desnudez es una invención, una cadena impuesta por aquellos que se visten para impresionar, no para vivir. La plaza bulle con el ajetreo. Comerciantes pregonan sus mercancías, telas vibrantes, pescado fresco, frutos, nobles, altivos y engalanados con túnicas bordadas y sandalias inmaculadas. Caminan con una postura que grita privilegio. Sus miradas se cruzan con la tuya, desprecio, burla, curiosidad. Pero tú devuelves la mirada no con enojo, sino con una compasión teñida de ironía. Sabes que, a pesar de sus riquezas, muchos están atrapados
en cárceles invisibles de convenciones y deseos. Tu desayuno es un acto de pura simplicidad, una cebolla cruda. Su sabor es fuerte, casi amargo, pero llena el estómago y el alma de una verdad innegable. En el cuerpo puede soportarlo todo si el alma es libre. Es un recordatorio de que las necesidades verdaderas son pocas y el camino hacia la verdadera riqueza no pasa por la acumulación, sino por la liberación de los deseos superfluos. Te acercas a un grupo enfrascado en la eterna danza de la política y la economía. Discuten impuestos, tierras, conquistas. Interrumpes, como sueles hacer, con una pregunta que perfora la burbuja de sus preocupaciones. ¿De qué sirve hablar de conquistas si no sabes conquistarte a ti mismo? La ira de uno de ellos es predecible, una señal de su propia esclavitud. Tú, en cambio, sonríes, te alejas, hablando contigo mismo, pero con una voz clara que resuena en el aire. A veces ladras como un perro, literalmente. A veces orinas en público, no por provocación vacía, sino por una profunda coherencia con tu convicción. La vergüenza es una prisión invisible, y solo quien se libera de ella puede vivir verdaderamente. Pasas el día caminando, sin hogar, sin empleo, sin un plan y, crucialmente, sin miedo. Tus ojos se posan en las aves, libres en el cielo. Duermen en las ramas, cantan sin audiencia, buscan su alimento sin preocuparse por el mañana. No persiguen nada. Y sin embargo, viven con una gracia y una libertad que pocos hombres conocen. ¿Por qué entonces nos complicamos tanto la existencia? ¿Por qué nos atamos a cadenas de posesiones y expectativas? Cada rincón de la ciudad es un aula, cada persona un libro abierto. Observas a los tejedores entrelazando hilos, a los alfareros dando forma al barro. Ves la risa espontánea de los niños, la solemnidad de los ancianos sentados en el ágora, la pasión de un joven poeta recitando sus versos. No buscas respuestas complejas en los discursos de los filósofos de la academia, sino en la simpleza y autenticidad de la vida diaria. Cada acto, cada gesto es una lección sobre lo que significa existir sin artificios. Al caer la tarde, el sol pinta de naranja las antiguas piedras de Atenas. Te sientas a la entrada de un templo, no para rezar a los dioses de mármol, sino porque una brisa ligera te acaricia el rostro aquí. Observas. Una madre alimenta a su hijo. Un acto de amor puro y desinteresado. Un anciano limpia su tienda con la sabiduría de quien ha visto pasar muchos veranos. Un joven, absorto, aprende a tocar la lira, sus dedos buscando la armonía. Todo esto sucede sin grandes discursos, sin complejos rituales. Son solo acciones simples, reales y en su pura existencia suficientes. No tienes la pretensión de cambiar el mundo, de reformar las leyes o de liderar ejércitos. Tu única ambición es mostrar, a través de tu propia vida, que se puede vivir sin pertenecer al mundo, sin estar atado a sus convenciones, sus riquezas, sus miedos, como los perros, que no necesitan permiso para ser lo que son. Tú abrazas tu propia naturaleza, sin filtros ni máscaras, y así, cuando la noche te envuelve, regresas a tu barril, el mismo rincón, el mismo olor a barro seco, que ha sido tu compañero durante tantos años. Te recuestas, escuchando el murmullo de la ciudad que se apaga lentamente, como un gran animal que se duerme. Tal vez no tienes nada, te susurras a ti mismo. No posees tierras, ni oro, ni un hogar suntuoso. Pero la otra cara de esa moneda es tu mayor riqueza. No dips, nada. No estás endeudado con nadie, ni sujeto a las expectativas o juicios de la sociedad. Tu cuerpo puede doler un poco. El suelo de arcilla es duro y frío. Pero la libertad
La libertad, esa te arropa como ninguna sábana de lino, te conforta como ningún manjar, te da calor como ninguna chimenea. En el silencio de la noche, mientras la ciudad duerme, el cínico descansa en su simple elección. Una vida sin adornos, una vida de autarquía, donde la verdadera riqueza reside en la independencia del alma. Es un desafío a la complacencia, un susurro constante de que menos puede ser, en realidad, mucho más. Su existencia es una pregunta viviente, lanzada al corazón de la civilización. ¿Qué valor tiene lo que posees si no eres dueño de ti mismo? Y en esa pregunta reside la eterna lección del cínico. La verdadera felicidad no se encuentra en las posesiones, sino en la liberación de ellas. Antes de convertirse en un símbolo de libertad y descaro, de un desafío andante a las convenciones, Diógenes fue simplemente un hijo. Nació en Sinope, una bulliciosa ciudad portuaria, situada al norte de lo que hoy conocemos como Turquía. Sus calles no solo resonaban con el bullicio de la vida, sino que también desprendían aromas penetrantes. El salitre del mar, el fresco olor a pescado recién desembarcado de las barcas de los pescadores y el agridulce perfume del vino derramado sobre la piedra de las tabernas, las casas construidas con piedra blanca que brillaba abajo. El sol se alzaban junto a mercados que desbordaban con el tintineo de las monedas, la suavidad de las telas exóticas y la sombría presencia de los esclavos, parte intrínseca de la vida cotidiana. Su padre, Isesias, era un banquero, un hombre que manejaba las monedas con una destreza singular, tejiendo y descosiendo fortunas con cada transacción. Pero, según cuentan los ecos de la historia, no siempre actuaba con la pulcritud que su oficio exigía. Hubo un escándalo, un susurro que se extendió por la ciudad como la pólvora en algo relacionado con la falsificación de moneda, o quizá con una deslealtad que traspasó los límites de la confianza. Y entonces, el joven Diógenes, arrastrado por el peso de ese nombre familiar ahora manchado, no tuvo otra opción que huir. Dejó atrás Sinope, la ciudad de su nacimiento, con sus olores y sus sombras, y se embarcó con un destino incierto rumbo a Atenas, la deslumbrante ciudad donde los dioses, a menudo, parecían discutir a través de los hombres, donde la filosofía y el poder se entrelazaban en cada esquina. En Atenas, sin embargo, no encontró el refugio que quizás buscaba. Encontró algo mucho más inesperado y trascendente. Él encontró una pregunta que lo impulsaría a una vida de búsqueda y provocación. Allí, entre el bullicio del ágora y el silencio de los templos, conoció las enseñanzas de Antístenes. Antístenes, un discípulo directo de Sócrates, era un hombre de presencia austera, vestido con harapos que parecían una declaración de principios, y que hablaba con una voz áspera sobre la vital importancia de la autosuficiencia, de la independencia del espíritu frente a las trampas de la sociedad. Diógenes se acercó a él no solo como un aprendiz deseoso de conocimiento, sino también con la inconfundible chispa de un provocador nato. La leyenda narra que Antístenes, intentando quizás poner a prueba su determinación, o simplemente deseando alejarlo por su insistencia, intentó golpearlo con su bastón. Y Diógenes, con una paciencia tan firme e inquebrantable como la piedra misma, no se inmutó. En lugar de retroceder, respondió con una calma que desarmó cualquier agresión. Golpea. No encontrarás madera tan dura como mi deseo de aprender. Desde ese momento, la vida de Diógenes comenzó a tomar una forma que no se parecería a ninguna otra, una senda única que lo separaría radicalmente de las normas y expectativas de su tiempo. Diógenes no se dedicó a escribir complejos tratados filosóficos. No dejó detrás de sí una biblioteca de pergamino. No fundó una escuela majestuosa con columnas de mármol y discípulos
sentados en bancas pulidas, escuchando discursos elaborados. No su vida entera era su filosofía. Su existencia era un tratado viviente, cada acción una lección, cada gesto una paradoja. Dormía donde la noche lo sorprendía, bajo las estrellas o en el rincón de algún pórtico. Comía lo que encontraba, sin miramientos ni exigencias, celebrando la simplicidad de la necesidad. Y respondía a las preguntas no con largas disertaciones, sino con gestos audaces, con acciones impactantes, con paradojas vivas que penetraban el alma. Un día, mientras observaba la vida cotidiana, vio a un niño humilde beber agua directamente de sus manos, en un acto espontáneo. Diógenes rompió el cuenco de madera que siempre llevaba consigo y exclamó, con una mezcla de admiración y autocrítica: un niño me ha superado en sencillez. Fue un reconocimiento de que incluso él, con toda su filosofía de la austeridad, aún podía despojarse de más artificios. Otro día, en pleno mediodía, caminó por las bulliciosas calles de Atenas con una linterna encendida. La gente, curiosa y perpleja, le preguntó el porqué de tal absurdo. Su respuesta fue una estocada a la hipocresía de la sociedad. Busco un hombre honesto. Diógenes no era un sabio de biblioteca, de libros empolvados y debates académicos. Era un sabio de la calle, del ágora, del barro y el polvo de la vida real. Sus enseñanzas no eran dulces ni complacientes. Eran como directas, inolvidables, anestesian, pero despertaban. Pero quizás el episodio más famoso que encapsula la esencia de Diógenes es su extraordinario encuentro con Alejandro Magno, el conquistador más temido y poderoso de su tiempo, cuya fama se extendía por el mundo conocido. Había oído hablar de este hombre singular, un individuo sin vergüenza, sin casa, sin las ambiciones que movían a todos los demás mortales. Intrigado, Alejandro quiso conocerlo, y una mañana el gran rey se presentó ante Diógenes, rodeado de su impresionante séquito de soldados armados y sirvientes sumisos, una manifestación palpable de poder y autoridad. Encontró a Diógenes recostado tranquilamente al sol, medio dormido, ajeno a la presencia de la figura más poderosa del mundo, sin preocuparse en lo más mínimo por su apariencia o por la etiqueta. Alejandro, en un tono solemne y grandilocuente, hizo su presentación: soy Alejandro el Grande. Diógenes, apenas alzando la vista, con una calma que contrastaba con la pomposidad de la situación, respondió con la misma economía de palabras: y yo soy Diógenes, el cínico. El rey, quizá divertido por la audacia del filósofo, o quizás genuinamente impresionado por su indiferencia ante el poder, le ofreció cualquier cosa que deseara. Pídeme lo que quieras, dijo Alejandro, creyendo que podría colmar los deseos de este hombre peculiar. Y Diógenes, con la serenidad de quien ya lo tiene todo y no necesita más, respondió con la legendaria frase: apártate, me estás tapando el sol. Un silencio denso cayó sobre la escena. Los soldados quedaron atónitos, incapaces de comprender tal descaro hacia su todopoderoso líder. Alejandro, sin embargo, en lugar de enfadarse, sonrió. Fue una sonrisa de reconocimiento, admiration, y pronunció unas palabras que pasaron a la historia. Si no fuera Alejandro, querría ser Diógenes. Aquel encuentro no fue solo un choque de personalidades, sino una colisión entre dos mundos, el del poder y la ambición desmedida, y el de la libertad y la desposesión absoluta. Diógenes vivió sin miedo a nada, sin querer agradar a nadie y sin aceptar compromisos que minaran su autonomía. En cierta ocasión, la vida lo puso a prueba de la manera más cruda. Fue capturado por piratas y, como era costumbre en aquellos tiempos, fue llevado a ser vendido como esclavo en el mercado.
En lugar de resistirse o de lamentarse, se volvió hacia el subastador con una pregunta que descolocó a todos. ¿Quién quiere comprar un amo? Su audacia era tal que fue comprado por un hombre de Corinto, un ciudadano llamado Ceníades, que quedó impresionado por su espíritu. Guay, en esa casa, Diógenes no vivió como un siervo, sino como un consejero, un preceptor. Educó a los hijos de la familia, organizó la vida doméstica con su particular sabiduría, y cuando sintió que su misión allí había terminado, que era hora de seguir su camino, simplemente se fue, sin despedirse, sin ataduras. No temía a la muerte, tampoco al ridículo, que para él era simplemente otra construcción social a la que no se sometía. Se dice que cuando envejeció y su cuerpo comenzó a fallarle, como le ocurre a todo mortal, pidió a sus seguidores que tras su muerte, su cuerpo fuera arrojado fuera de la ciudad. Que me coman los perros, dijo, con esa crudeza que le era tan propia. Así seguiré siendo útil. Cuando alguien, quizás preocupado o simplemente curioso, le preguntó si eso no le dolería, respondió con la lógica implacable de su filosofía: tan solo dolerá si sigo sintiendo, y si sigo sintiendo, no estaré muerto. En vida fue llamado perro, pero no como un insulto, aunque para muchos lo era. Para él y para sus seguidores era una metáfora de la fidelidad a su propia esencia, a su verdad interior, de su desdén por la vanidad y las apariencias, de su asombrosa capacidad de vivir con lo mínimo, de necesitar tan poco, y aún así reírse del mundo entero, de sus convenciones, de sus lujos vacíos. Y es que, para Diógenes, la verdadera esclavitud no estaba en las cadenas físicas, en ser vendido o poseído por otro. La verdadera esclavitud residía en el deseo de agradar a los demás, el deseo insaciable de poseer cada vez más, el deseo de ser alguien, de encajar en un molde social, en vez de simplemente ser. Cuando lo piensas así, con la perspectiva de los siglos, Diógenes no era un loco, como muchos de sus contemporáneos lo tildaron. Era radicalmente libre. Su vida, por más extraña que parezca a nuestros ojos modernos, por más incomprensible que pudiera resultar para los atenienses de su tiempo, nos invita a una pregunta suave, pero profundamente incómoda. ¿Cuánto de lo que haces, de lo que persigues, de lo que deseas, es tuyo de verdad? ¿O cuánto es un eco de las expectativas ajenas, un reflejo de los miedos y deseos del mundo que te rodea? Su vida fue un espejo que puso a prueba la autenticidad de cada uno de nosotros. El tiempo pasa, como el viento suave que acaricia los templos antiguos, llevando consigo los murmullos de generaciones. Las voces se apagan, se desvanecen en el aire, pero los ecos persisten, tenues, pero presentes, como el recuerdo de una melodía. Y en algún momento inevitable, incluso los más ruidosos, los más provocadores, los que gritaron su verdad a los cuatro vientos, desaparecen, absorbidos por el silencio del tiempo. Diógenes, aquel que eligió vivir en plazas públicas, en el austero confinamiento de un tonel, bajo el vasto cielo abierto, un día dejó de respirar simplemente, dejó de ser parte de ese bullicio que tanto observaba y a veces ladraba. El misterio rodea su partida. No se sabe con certeza cómo murió. No se sabe cuándo ni dónde exactamente exhaló su último aliento. Hay historias, por supuesto, como siempre las hay, en torno a figuras tan singulares. Hay conjeturas que flotan en el aire, rumores que se tejieron y se repitieron a lo largo de los siglos. Algunos dicen que su vida terminó por la mordida de un perro. Una ironía final para el hombre que se identificó tanto con estos animales. El perro filósofo. Otros
Conjeturan que dejó de comer por una decisión consciente y propia, una última afirmación de su voluntad inquebrantable, una forma de ejercer su libertad hasta el final. Y otros más, quizás los más poéticos, afirman que simplemente se tumbó a dormir una siesta bajo el sol en uno de sus muchos rincones atenienses o corintios y no despertó, jamás deslizándose suavemente de la vida como una sombra se desvanece al anochecer. Pero lo verdaderamente curioso, lo que alimenta la imaginación y la reflexión, no es tanto cómo murió. El verdadero enigma y la esencia de su legado reside en lo que vino después. Porque en un mundo obsesionado con la memoria y la permanencia, un mundo que adoraba erigir monumentos colosales, estatuas de mármol pulido, grandiosos mausoleos para sus héroes y pensadores, Diógenes, el hombre que despreció las posesiones y la fama, simplemente se desvaneció. No hay una tumba oficial que los arqueólogos puedan señalar con certeza. No existe una inscripción de mármol que grite su nombre y su fecha a la eternidad. No hay una cripta adornada donde sus restos reposen en el esplendor de la historia. Lo único que queda, lo único que perdura más allá de los textos antiguos, es una sospecha, un rastro tenue en el viento de la historia. Se habla de Corinto, la ciudad donde, se cree, pasó sus últimos años y donde fue respetado contra todo pronóstico, incluso por algunos de los más poderosos y convencionales. Allí, dicen las leyendas y algunos escasos textos, se erigió una columna modesta quizás, de piedra clara, sin la grandiosidad de los templos de Atenas, y en su base, tallada con sencillez, la figura inconfundible de un perro, sin nombre, sin fecha. Solo es el símbolo del animal con el que se identificó, con el que convivió y con el que se fundió en espíritu toda su vida. El perro que representaba su desprecio por la vanidad y su amor por la libertad. Pero, ¿existió realmente esa columna? ¿Fue un monumento tangible o una aspiración, un deseo de sus pocos discípulos? Algunos textos antiguos la mencionan, sí, como un eco lejano de una verdad. Pero no hay pruebas arqueológicas concluyentes, nada que los picos y las palas de los excavadores hayan podido desenterrar con certeza. Nada que asegure más allá de toda duda que esa fue su tumba. Quizás la columna fue destruida por el tiempo, por guerras olvidadas, por la expansión de la propia ciudad. Quizás nunca llegó a levantarse del todo, siendo solo una idea, un rumor persistente. Quizás fue en efecto un gesto simbólico, un homenaje tardío y discreto de sus pocos seguidores, que entendieron que la verdadera grandeza de Diógenes no residía en el mármol, sino en el mensaje. O quizás simplemente nunca hubo tumba alguna. Pork Diogenes, siendo fiel a su filosofía hasta el último aliento, no habría querido ser recordado con mármol. Habría preferido ser recordado con el viento que acaricia los templos, con la risa irreverente que surge de la libertad, con la duda que siembra la reflexión en las mentes de los hombres. Imagina esto por un momento, un instante de introspección, una noche cualquiera en Corinto, bajo un cielo estrellado que se extiende como un manto. La ciudad, al fin, duerme. Los ruidos del día se han acallado y solo el susurro del viento rompe el silencio. Y en una esquina discreta del ágora, junto a una piedra sin pretensiones, alguien, quizás un alma que comprendió su mensaje, deja en silencio una flor silvestre, recién cortada, sencilla y sin artificio. Nadie dice nada, nadie pregunta, ni busca reconocimiento por el gesto, solo el gesto, puro y desinteresado. Ese podría ser su mausoleo, no un lugar físico, delimitado por paredes y lápidas,
sino un acto. No un monumento imponente que desafía el tiempo, sino una pequeña, casi imperceptible, rebelión contra el olvido de una filosofía. Un tributo a la libertad del espíritu, no a la permanencia de la carne. Los arqueólogos, con su incansable búsqueda de la verdad material, han rastreado las colinas alrededor de Corinto, han excavado ruina, han intentado descifrar fragmentos de inscripciones que podrían arrojar luz sobre su último reposo. Pero Diógenes se escapa. Es como si su espíritu burlón, el mismo que le hizo decir a Alejandro que se apartara, jugara con ellos desde el pasado, negándose a ser confinado a un lugar específico. No busques mi tumba, parece decir su legado. Búscate a ti mismo. Busca la libertad que hay en ti. Hay un cementerio antiguo en Corinto, con nichos tallados en la roca viva, desgastados por los siglos. Algunos están sin nombre, sin símbolo, sin restos. En uno de ellos podría haber sido suyo. Un espacio vacío, perfecto, para el hombre que vivió despojado de todo. Pero no lo sabremos con certeza, y quizás, en el fondo, no necesitamos saberlo. Porque la verdadera herencia de Diógenes, su legado imperecedero, no sé, en tierra, no se encierra en una lápida o en un túmulo. Se arrastra en las calles de la filosofía, en cada discusión sobre la vida y la virtud. Se ríe en cada gesto de irreverencia ante la autoridad o la convención. Se enciende una y otra vez en cada lámpara encendida a plena luz del día, buscando a un hombre honesto en un mundo lleno de falsedades. Y en ese sentido, en la inmensidad de su influencia, su tumba está en todas partes y, paradójicamente, en ninguna. Como los perros que no tienen dueño ni morada fija, como las ideas más poderosas, que no se encierran en libros o escuelas, sino que vagan libres en la mente de los hombres. Como el viento, que no deja estatuas a su paso, pero sopla igual 1000 años después, moviendo las hojas y la arena, recordándonos la impermanencia de todo lo material. Así que si alguna vez caminas solo sin rumbo fijo, sin un propósito claro que te arrastre y te sientes libre, verdaderamente libre, aunque el mundo a tu alrededor no lo entienda, aunque te miren con extrañeza por tu simplicidad, puede que estés, sin saberlo, pisando la tumba de Diógenes. O quizás, más que pisar su tumba, estás viviendo en su lugar, encarnando, por un momento, la esencia de su filosofía. La libertad es el eco de su vida, y en ese eco, Diógenes vive. El mundo antiguo no era solo polvo, piedras y preguntas. Era también un vasto y complejo escenario. Y sobre ese escenario, cada filósofo, cada pensador, elegía su papel, su rol, su forma de interactuar con la realidad y con sus congéneres. Unos, quizás la mayoría, preferían el trono, o al menos la comodidad de estar muy cerca de él, disfrutando de su influencia y protección. Otros, como Diógenes, lo evitaban con una determinación casi visceral, como si arder en llamas fuera preferible a la cercanía del poder y sus compromisos. Para comprender a los cínicos en su radicalidad, en su esencia, es útil contrastarlos con quienes fueron, de alguna manera, sus opuestos naturales. Me refiero a los sofistas y a los llamados filósofos cortesanos, aquellos que hablaban con una elocuencia pulida, capaces de tejer argumentos intrincados y persuasivos, los que escribían tratados no para la verdad universal, sino para los oídos de reyes y gobernantes, los que adornaban sus ideas, sus discursos y, en última instancia, sus vidas, con los oropeles del oro, la influencia política y la efímera fama. Su brillo era superficial, pero efectivo en su tiempo. Imagina por un momento a un sofista típico, un personaje que, aunque imaginario, es representativo de toda una corriente de pensamiento. Llamémoslo Olo.
Olo viste una túnica de lino fino, blanqueada con esmero, casi inmaculada, reflejo de su estatus. Su cabello está bien perfumado, su barba, cuidadosamente recortada, es un signo de su refinamiento. Entra a la imponente casa de un senador ateniense, un lugar donde el poder y la riqueza se entrelazan. Saluda con una cortesía medida, calculada, siempre consciente del efecto que causa. Y entonces comienza su lección, una lección sobre el arte de la retórica, sobre cómo las palabras pueden ser herramientas para moldear la percepción. Aulo no habla de la verdad, no la busca ni la predica como un fin en sí mismo. Habla del arte de convencer, de cómo construir un argumento que resuene con las emociones y los intereses de su audiencia. Explica cómo mover al oyente, cómo manipular sus pensamientos con palabras precisas, bien elegidas, estratégicamente colocadas. No busca la iluminación del alma, sino el efecto inmediato, el impacto contundente, la utilidad práctica en el foro o en la corte. Y por ese saber, por esa habilidad, cobra. Los sofistas eran, entre otras cosas, maestros de alquiler, mercaderes del conocimiento. Vendían sabiduría práctica, sí, pero no para la virtud intrínseca, no para el bien del alma. La vendían para el éxito mundano, para la victoria en el debate, para el ascenso social. Diógenes, por su parte, los detestaba con cada fibra de su ser. Para él no eran filósofos, sino meros comediantes del pensamiento, actores en un gran teatro de apariencias. Los llamaba, con desprecio, mercaderes del alma. Su acusación era clara y concisa. No enseñaban a vivir de verdad, con autenticidad y libertad. En cambio, enseñaban a parecer, a simular una virtud que no poseían, a construir una fachada para impresionar a los demás y obtener beneficios personales. Para Diógenes, su retórica era un disfraz y su sabiduría una mercancía corrupta. Y luego, en otro extremo, estaban los filósofos cortesanos, hombres a menudo brillantes, algunos incluso poseedores de una sabiduría genuina, que optaban por aceptar cargos cerca del poder, integrándose en las estructuras de la élite. Eran consejeros de reyes, educadores y príncipes, autores de tratados sobre cómo gobernar con justicia, o, de manera más pragmática, cómo obedecer sin cuestionar. Su influencia era sutil, pero real, moldeando las mentes de los futuros líderes. Imagina los pasillos majestuosos del Palacio de Pérgamo, las columnas altísimas de mármol pulido que se elevan hacia el techo, reflejando la luz del sol. El suelo fresco de mármol bajo los pies, un bálsamo en el calor del Mediterráneo. Sirvientes que cruzan silenciosamente con bandejas repletas de higos maduros y ánforas de vino aromático. Allí, en una esquina discreta pero estratégicamente importante, un filósofo instruye al heredero al trono. Le habla de moderación, de justicia, del deber del gobernante hacia su pueblo. Pero lo hace con un cuidado extremo, con una diplomacia calculada, sin molestar, sin ofender, sin desafiar la autoridad o las prerrogativas del poder, porque sabe con la claridad que solo la experiencia otorga, que una palabra mal dicha, una verdad demasiado cruda, puede significar el fin de su posición privilegiada o incluso el fin de su vida misma. Su sabiduría se ve en cierto modo comprometida por la necesidad de sobrevivir y prosperar en el entorno cortesano. Diógenes, en un contraste radical, no quería formar reyes. No le interesaba pulir las mentes de los poderosos. Su visión era diametralmente opuesta. Quería que el pueblo se deshiciera de los reyes, que reconociera su propia libertad y autonomía, que no dependiera de la autoridad externa. No enseñaba en los salones lujosos de la corte o en las academias de mármol. Su cátedra era la calle,
el ágora, el polvo de los caminos, los rincones ruidosos donde la vida transcurría sin filtros. Entre el bullicio de los mercados y el ladrido de los perros, allí impartía sus lecciones de vida. No pedía honorarios, no esperaba riqueza, no prometía éxito mundano ni fama, solo ofrecía incomodidad, un desafío constante a las convenciones y la promesa de una libertad auténtica, cruda y sin adorno. Y sin embargo, a pesar de sus abismales diferencias, a pesar de que sus vidas transcurrían en planos casi opuestos, los cínicos y los cortesanos hablaban a su manera del mismo mundo. Ambos intentaban darle sentido a la existencia humana, a la sociedad, a la moral, solo que lo veían y lo vivían desde extremos diametralmente opuestos. Los filósofos cortesanos hablaban de virtud, de justicia, de rectitud, pero lo hacían desde la comodidad de sus palacios, desde la seguridad de sus posiciones. Su discurso era teórico, a menudo distante de la realidad más cruda. Los cínicos, en cambio, no hablaban tanto de la virtud, sino que la vivían en carnaval, desde la intemperie, desde la renuncia a todo lo superfluo. Su virtud no era una teoría, sino una práctica diaria, una forma de ser en el mundo. Los sofistas defendían con vehemencia el arte de hablar, la retórica como herramienta de poder y persuasión. Los cínicos, con su silencio afilado, defendían el valor de callar, de la acción por encima de la palabra vacía. Los cortesanos pulían las palabras hasta hacerlas brillar, usándolas para adornar y justificar. Los cínicos, con su crudeza, afilaban el silencio, usándolo como una daga que perforaba la hipocresía. Y sin embargo, no hay que odiarlos, ni a los unos ni a los otros. No se trata de un juicio moral, sino de una observación de los roles. Cada uno, a su manera, cumplía una función en esa sociedad compleja y multifacética. Unos adornaban el árbol del poder, le daban legitimidad, lo hacían ver más atractivo y estable. Otros, con su constante cuestionamiento y su vida disruptiva, mordían sus raíces, impidiendo que creciera sin límites, recordándole sus vulnerabilidades. Pero si te detienes un momento, si cierras los ojos y escuchas la brisa que pasa por las ruinas de aquellos tiempos, quizá logres oír dos voces distintas, resonando a través de los siglos. Una voz suave, elegante, medida, que te invita a mejorar tu posición, a ascender en la escala social, a adaptarte sin grandes riesgos ni sacrificios. Te susurra la promesa de una vida más cómoda, más aceptada. Y otra voz, más ruda, más seca, más cruda, que resuena con la fuerza de un mandato interno, rompe tus cadenas, suelta tu nombre, reputation, tus posesiones, y empieza de nuevo, desde cero, con tu verdadera esencia. Ese fue el lugar del cinismo en el mundo antiguo. No una escuela formal con un currículo definido, no una doctrina rígida con dogmas inamovibles, sino un espejo colocado con irreverencia frente a una civilización que, como la nuestra, amaba la apariencia, el decoro, el éxito superficial. Un espejo quizás sucio, quizás agrietado por el uso constante, pero brutalmente honesto en lo que reflejaba. Y en él, aún hoy, en la era de la imagen y las redes sociales, podemos vernos reflejados con todas nuestras contradicciones. Si tenemos, claro está, el valor de mirar sin parpadear, de enfrentar lo que realmente somos, más allá de lo que pretendemos ser. Ya todo está en silencio. La ciudad de Atenas duerme, como duermen las ideas cuando ya han sido sembradas. En este viaje suave y sin prisas, hemos caminado por senderos de tierra antigua. Hemos olido la cebolla cruda, sentido el frescor de una túnica rota y dormido bajo estrellas que siguen en su lugar. Hemos conocido a un hombre que vivió como perro,
y que al hacerlo se volvió más humano que muchos de su tiempo. Diógenes no fundó imperios, no escribió libros, no dejó estatuas, pero dejó algo más fino, un susurro filosófico que 2000 años después todavía puede oírse si callas el ruido de la ambición, si apagas las luces de la apariencia y simplemente respiras. Y si tú también tienes un tonel, y si tú también puedes, al menos por un momento, dejar de correr, dejar de probar, dejar de fingir y simplemente existir. Quizá el verdadero lujo no es poseer, sino no necesitar, no impresionar, no esconder, caminar con los pies en la tierra, con el alma desnuda y sin deberle nada a nadie. Come on, Perot. Come on, come on. Ahora en este presente tranquilo, quizá escuches un suspiro, una respiración lenta, el peso suave de los párpados bajando. Y en ese descanso, en esa paz sin nombre, queda el último regalo de esta historia en la libertad. Esa que no brilla, pero que siempre espera, descansa, en sueña lento. Y si mañana despiertas con menos, quizá hayas ganado más. Breathe a heavy tone.
gentle yet profound. The soundscape dissolves into quiet oblivion. Oblivion. Soft piano whispers in the void. Deep drones hum like ancient sighs. Electronic murmurs weave through the air. A tapestry of shadows and light. The stillness breathes a heavy tone. Each note a ripple in a boundless sea. Subtle textures shimmer and fade. Time slows to the pulse of eternity. The stillness breathes a heavy tone. Each note a ripple in a boundless sea. Subtle textures shimmer and fade. Time slows to the pulse of eternity. Mysterious echoes call from afar. A distant world hidden in the haze. Melancholy lingers, gentle yet profound. The soundscape dissolves into quiet oblivion. Mysterious echoes call from afar. A distant world hidden in the haze. Melancholy lingers, gentle yet profound. The soundscape dissolves into quiet oblivion. Oblivion. Soft piano whispers in the void. Deep drones hum like ancient sighs. Electronic murmurs weave through the air. A tapestry of shadows and light. The stillness breathes a heavy tone. Each note a ripple in a boundless sea. Subtle textures shimmer and fade. Time
tapestry of shadows and light. The stillness breathes a heavy tone, each note a ripple in a boundless sea. Subtle textures shiver and fade. Time slows to the pulse of eternity.
breathes a heavy tone. Each note a ripple in a boundless sea. Subtle textures shimmer and fade. Time slows to the pulse of eternity. The stillness breathes a heavy tone. Each note a ripple in a boundless sea. Subtle textures shimmer, then fade. Time slows to the pulse of eternity. Mysterious echoes call from afar. A distant world hidden in the haze. Melancholy lingers, gentle yet profound. The soundscape dissolves into quiet oblivion. Mysterious echoes call from afar. A distant world hidden in the haze. Melancholy lingers, gentle yet profound. The soundscape dissolves into quiet oblivion. Oblivion. Soft piano whispers in the void. Deep drones hum like ancient sighs. Electronic murmurs weave through the air. A tapestry of shadows and light. The stillness breathes a heavy tone. Each note